Ya, entonces, esta semana lo que vamos a ver es sobre codebooks. ¿Ya? La clase pasada hablamos sobre descriptores locales y, de hecho, en realidad, brevemente, me gustaría hacer como el repaso de descriptores locales, más que nada como la conclusión. ¿Recuerdan en lo que consistía? Que era calcular muchos descriptores y calculamos muchos vectores y después calculamos esta búsqueda si buscamos si es que un objeto es visible o no. Y eso se hace a través de buscar trocitos de imágenes comunes entre, claro, trocitos de imagen, patches se le llaman, que son comunes entre las imágenes. ¿Ya? Y ahí aparece el objeto. Y que en la parte uno era como, bueno, cómo calcular el descriptor, que voy a saltar todo esto. Y cómo se calculaba el keypoint y el descriptor SIFT, el más conocido es orientaciones de gradientes. Ya que la misma idea que vimos del principio de clase de los descriptores globales, basado en borde, histogramos de borde, es exactamente lo mismo, solo que ahora es de un trozo. ¿Ya? Y cómo se busca con eso es eh, esto que hay que ir buscando los trozos comunes. Y vimos ahí una forma un criterio de buscar trozos comunes buenos, siguiendo esta relación de la distancia del primero contra el segundo vecino más cercano, que es el menor o igual umbral. Y ahí aparece este criterio, que ahí están todos, y si uno va restringiendo eso de 0,9 a 0,8, es como que un 80% un 90% de la distancia del primero al segundo, o un 80, 70, y se va haciendo más restrictivo y van quedando mejores, menos coincidencias, pero mejores. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto? Si no, ¿así? Sí, yo Sí, sí. sí, ya. Sí, sí. Bien, bien. Y después de eso vimos la parte 2 que era cómo calcular la, la, la coherencia geométrica, ya que van varios para el mismo lado y filtrar los que van para el mismo lado de los que no van para allá. Ya porque el ruido igual, claro, en este caso está como bien evidente, y la gran mayoría es correcto, pero en casos más difíciles, la verdad que no es así. Y menos del 50% de los objetos son correctos, los otros son ruidos. Y hay que filtrarlo, y para hacer eso hay que hacer estos modelos de transformación, como esto, una homografía, pero se ve la homografía ahí de cómo esto es como un cuadrilátero, entonces lo que era un cuadrado se convierte, es como que se puede deformar libremente, pero como las cuatro puntas, ¿no? Y aquí quedó así, ¿no? Pero si la foto hubiese estado medio inclinada, uno puede hacer rectángulos así como cuadriláteros medios así, ¿ya? Y eso tiene que ver con las transformaciones de perspectiva, no sé, es como que hay puntos de fuga y esas cosas. Entonces, bueno, ¿cierto? Esto es como que estas cosas se unen ahí, entonces sigue como esa línea de perspectiva. Ya, eso se tienen que acordar, ¿ya? Y, em, y al final, entonces, lo que nos permite hacer esto es buscar si es que hay un objeto, ¿dónde está? Entonces vimos este ejemplo, no, este del jugo que está ahí, esa es como la mejor coincidencia. Estas fotos de la escuela, nostalgia, de, esta estatua que está por ahí en el patio y que uno saca la foto y está, o un trozo de eso, dice dónde está. Y de hecho esto es el Almirante La Torre, esta foto. ¿Ya? Y aquí hay una transformación geométrica. Entonces aquí estos puntos dicen, está acá, pero además estos puntos cumplen una transformación geométrica, entonces esa transformación dice, ese punto se asocia con ese. Entonces uno puede asociar las cuatro esquinas y va a aparecer como ahí, el objeto. Y uno puede aplicar esa misma transformación geométrica sobre otra imagen y coincide, bueno, más o menos. ¿Ya? Y eso es gracias a la matriz de transformación geométrica, que es la que calculamos. ¿Ya? Y eso nos permite hacer cosas interesantes. O hacer el image stitching, que es lo de pegar fotos. Uno puede encontrar asociaciones y después esta imagen pegarla acá. Y ahí como que puede quedar como una especie de panorámica.
Ahora tengo, aquí no aparece unidad, pero ahora aquí tengo el ejemplo de unidad, pero con el frontis de la escuela. Nostalgia, nostalgia. Bien. Y que, esto después, pero en realidad es más que, estos ejemplos son como de visión por computador, pero nos interesa, igual que el ejemplo que les mostré la semana pasada de cómo pegar dos cámaras, dos webcams, eso es más de visión por computador, pero en este curso que es búsqueda de objetos, o sea, recuperación de información multimedia, lo que queremos es buscar objetos. Entonces, ¿cómo podemos buscar objetos? Ahora, más que uno a uno, nos interesa tener un conjunto de imágenes y saber dónde está el objeto que estamos buscando. Y aquí había un par de ideas, así como medidas directas, que dice la similitud entre dos imágenes. Entonces, sí, a ver, voy a buscar aquí, volver a... Aquí. Entonces, supongamos que estamos buscando este auto. Entonces tengo un conjunto de imágenes, de fotos personales, y que yo, este auto, yo sé dónde está. Y hay que empezar a buscarlo, en qué foto aparece. Esta es una forma y hay que hacerlo, esta comparación hay que hacerlo n veces, una por cada foto. Entonces, si tengo n fotos, aquí tengo la imagen de consulta, que es el auto, ¿ya? Uno con uno, hay que ir haciendo esto. ¿Ya? Bueno, y que se demore lo que tenga que demorarse. ¿Ya? Es la generalización correcta. Después, ¿cuál es el criterio? Es como, podría ser algo como el número de líneas correctas, de inlayers de esta transformación. ¿Ya? Y eso es lo que dice ahí. La similitud entre dos imágenes sería el número de inlayers. Entonces, si encontré 20 líneas con coherencia geométrica, entonces tenemos seguridad 20 de que el objeto está ahí. Porque si encontramos tú con 30, entonces es más seguro si es que tiene 30 coincidencias. ¿Ya? Quizás los podríamos normalizar, dividirlo por algún número, cosa que nos dé una especie de porcentaje, como el que sale ahí, del total de descriptores locales de la consulta, que es como una constante dentro de todas las imágenes que vamos a ir buscando. Los inlayers es una fracción de eso. Entonces, un 20% de los puntos coincidieron en este par de imágenes y, y, y eso nos da similitud y uno menos eso lo podemos asumir que es una distancia. Entonces podemos calcular distancia entre imagen y entre una imagen de consulta y las otras imágenes y los que nos dé más cercano es porque el objeto estamos más seguros de que está ahí. Y hay que tener después una distancia umbral para cortar, para decir de aquí no está y aquí sí está. Em, eso es lo que quería comentar. ¿Se entiende esto? Esta distancia. Esta función de distancia, cómo buscar en una imagen. Ujú. Sí, sí, sí. Profesor, una consulta. Dígame, dígame. Con, con esa transformada que utilizó anteriormente para pegar como otra imagen, ¿es posible crear como imágenes 3D? Como teniendo varias imágenes, luego como pegarlas, usando esa transformada como donde corresponde y crear como imágenes 3D. Ah, absolutamente. De hecho, esta idea, claro, aquí le estamos pegando en el plano. Claro, aquí le estamos pegando en el plano porque estamos forzando a crear una imagen plana. ¿Ya? Pero claro, si pudiéramos ser un poco más libres y el objeto fuera como una pelota o algo más, más, más tridimensional, estas imágenes nunca van a coincidir bien. Pero todo depende del modelo que estamos buscando acá. Pero déjame venir aquí donde se define el modelo de transformación, que esta matriz de acá, la que se llama la homografía. ¿Ya? Esta homografía asume que son objetos puntos 2D, entonces se asocia un cuadrado con otro cuadrado, con un cuadrilátero cualquiera. ¿Ya? ¿Ya? Pero, porque queremos buscar un plano, pero si es que nosotros queremos buscar un objeto 3D, hay que buscar otra homografía, y esta una homografía ya sería de 4x4, que de hecho, son las matrices con coordenadas homogéneas de computación gráfica. Y ahí sí que se podría, y de hecho hay unas que se llaman digitalizadores 3D, que tú a un objeto le sacas fotos con distintas perspectivas, y después tienes que crear el modelo 3D, como digitalizar el objeto 3D. Y se puede hacer por medio de muchas fotos. Y después tienes que calcular esta pero de 4x4. ¿Ya? Y ahí vas obteniendo los puntos que le corresponden dentro de un objeto, dentro de un cuerpo, de un sólido. ¿Ya?
o sea, se haría y hay que generalizar un poco más esta función. Existen modelos digitalizadores basados que van por esta cosa. ¿Sí? ¿Espero? ¿Sí? ¿Me crees? Sí, Sí, sí. gracias. Bien. Bien. Entonces, entonces esta distancia es la que vamos a usar para comparar en objetos. Y ahora, supongamos que queremos buscar entonces, ahora, y esa es la introducción para el capítulo de esta semana, ¿ya? Donde vamos a buscar objetos, cómo podemos buscar la aparición de uno o más objetos en videos. Eh, eh, entonces tenemos objetos, para decir objetos, tenemos que dar un ejemplo, y tenemos aquí ejemplos de objetos que queremos buscar en un video. ¿Ya? Estos objetos no los inventé yo, sino que vienen de una conferencia, como una especie de competencia, pero competencia académica, así más científica, donde decían, dan un conjunto de una teleserie, y era como 500 horas, 400 horas de una teleserie que en Inglaterra ha durado como 10 años, ¿ya? Y tienen cientos de capítulos, y dentro de eso recortan algunas cosas que pueden aparecer ahí, este logo o esta como estatua, este es un recorte de una lavadora y este es como un adorno, ¿no? Y hay que decir en qué capítulo está el objeto, ¿ya? Y después, y es la técnica que puedan, y después van reportando quién lo hizo mejor o peor y cuánto se demoró, y no hay premio, digo, esto es una competencia científica. No hay premio, está el honor de ser el estado del arte. Ese sería como el premio. De hecho, esto fue hace años ya, participé en esta y pasó hace años ya. Y entonces, por ejemplo, está este objeto y hay que decir, y este es un frame de esa teleserie, y hay que decir que está ahí. Y este hay que decir que está ahí atrás. Como para dar un contexto de que no es que el objeto esté directo ahí, claro, y se ve, pero aquí este es un frame de la respuesta esperada, de la respuesta correcta. Entonces había que decir que ahí estaba, y de hecho estaba difícil. Entonces, ¿cuál sería, de lo que hemos hablado, cuál sería la forma de hacer esto? ¿Lo puedes decir? ¿Cómo buscar? Y estos son videos, así, eran hartos videos de 1 hora, como los que les pasé de los comerciales, pero eran algo así como unos 300 videos, 400 videos de 1 hora. De hecho, podríamos hacerlo con los comerciales con esos videos de televisión que les grabé, recortar algunas cosas visibles y decir, dígame dónde está. ¿Cómo lo harían? ¿No pueden? Descriptores locales. Así es, ¿cierto? Es cierto, en la tarea le hicieron descriptores globales que habría que ser un descriptor local. Y que se demore lo que se tiene que demorar, ¿cierto? Ojalá que funcione. Ya. Bien, ya, esa es la opción 1 del buscador. Eh, eh, la opción, digamos, naive. Naive es como inocente. Eh, dice, no me acuerdo cómo dice. Un ruido. Eh, Y yo también lo escucho, profe. Es sí, como un... sí, hoy no, no fue. De hecho está. Sí, ay, ¿cómo lo corto ese ruido? Uy, que quedó mal. A ver, parece que es el Discord. A ver, voy a desconectar y conectar de inmediato. A ver. ¿Apareció? ¿Hola? ¿Hola? No, Se mantiene. Es como quedó. un zumbido. Quizás hoy... Sí. Oh, ahí pasó. Ya, Ahí pasó, sí. ya, teníamos. Ya, ahora sí, ya, volvió. Ya, pero teníamos problemas técnicos. Ya, listo. Entonces, la opción naive original. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ya, bien. Entonces la opción ahí dice, recorremos cada video y para cada frame relevante, calculamos descriptores locales y comparamos con la consulta y calculamos coincidencia y ransack, digamos, y reportamos si es que tiene varios inliers como el umbral de frame. ¿Ok? Ya, ok, propongámosle un poco de números.
a ver qué pasa con esto. Supongamos que vamos a tener del orden de 10 imágenes de consulta. De repente el mismo objeto, varias fotos del mismo objeto o varios objetos que queremos buscar. Si tenemos 200.000 keyframes, que no son los frames del video, sino que los que nosotros seleccionamos, digamos, eh, uno por segundo, uno cada 2 segundos, o uno por shot, o cosas de ese estilo. Y digamos que vamos a tener unos 2.000 descriptores por keyframe. Son más porque el objeto buscado es un poco más chico. En cambio, el video de televisión es como una escena grande, entonces necesitamos hartos descriptores. Para buscar el objeto puede estar en cualquier tamaño por ahí, ¿no? Entonces, una estimación gruesa, eh, la cantidad de búsquedas de descriptores locales habría que ser para cada imagen y para cada uno. Entonces tenemos 10.000 descriptores locales, y esos 10.000 locales con cada uno de los 200.000 keyframes con 2.000 descriptores, ¿ya? Que vendría a ser entonces, estos son 200, 400 millones de vectores, de descriptores locales, en total. Es decir, para todo el video le sacamos keyframes y aquí vamos a tener muchos keypoints, o sea, muchos keyframes, y para cada uno muchos keypoints. Y en total todo esto van a ser 400 millones. Pensando en un conjunto así, algo un poco más realista, ¿cierto? Porque comparar con una hora es, ok, es para una tarea, pero para un sistema ahí de búsqueda de verdad, uno para buscar quiere hartos videos para buscar, porque si es una hora, mejor uno ve el capítulo de la teleserie, ¿ya? En cambio, si son como 400 horas, ahí es harto. Y ahí vale la pena, y uno hace esto, y supongamos entonces que vamos a tener, y uno, aquí me gustaría hacer un pequeño ejemplo aquí cuando fuimos a las búsquedas de Cadetri, semana 5, yo le pasé un conjunto de escriptores SIFT, como para probar el indexamiento. De hecho, ustedes iban probando con escriptores SIFT. Y me gustaría probar el scan lineal, cuánto demoraba. ¿Ya? Bueno, aquí va a demorar. Eh, entonces, en la estimación gruesa, hay que hacer 10.000 búsquedas sobre 400 millones de vectores. No sobre todo, sino que sobre trocitos, sobre pares. Entonces hay que hacer, entonces aquí tengo 10.000 que la consulta, y cada uno de esos con todos los frames, y en total van a ser eh, 400 millones por 10.000 evaluaciones de funciones de distancia. ¿Se entiende? Van a ser, van a ser 10.000 por 400 millones. En total, 10, no, ¿cuánto sería aquí? 4.000 millones. 4.000 millones de distancias SIFT. 4.000 millones de distancias SIFT. Ya, y aquí necesitamos un poco de contexto. ¿Eso será mucho o poco? Eh, eh, bueno, aquí les quería mostrar ahí a ver cuánto se demoraba el scan lineal. El scan lineal, aquí tenemos 5.000 consultas sobre 100.000 objetos. Eso es lo que yo les pasé. Y en este computador, un computador normal, digamos, se demoró 45 segundos. En calcular, en este caso son 5.000 por 100.000. 500 millones de distancias se demoró 45 segundos. Dividido 45 segundos. 11 millones de distancias por segundo. De distancia SIFT, de 128 dimensiones. Entonces ahí es donde lo puso como un número como de 10 millones. Esto es súper importante porque esto nos da un poco del rango, así como saber si es que esto es realista o no. Entonces, para hacer esta búsqueda de objetos nos vamos a demorar 4 días en total. Solamente ni siquiera el método de calcular keypoints, que eso demoraba como un frame por segundo, o sea, como un segundo por imagen, sino que solamente compararlo ya nos vamos a demorar 4 días en función de distancia. Y que además después de eso vienen los cálculos de Ransack, ya que ni los vamos a considerar. Ya, espero que vean que ese camino está difícil para una base de datos ya un poco más razonable, ¿ya? Donde queramos buscar algunas horas de videos, ¿ya? Entonces, eh,
claro, aquí ni siquiera estamos contando solamente 4 días, pero buscando, nosotros ya tenemos, y asumimos que ya calculamos, vimos los videos y calculamos los descriptores CIF. ¿Ya? Y va a demorar como un segundo por keyframe y ya tenemos harto. Vamos a tener por lo menos 200.000 segundos, digamos. 200.000 dividido por segundos, dividido 60 nos da minutos, dividido 60 nos da horas. Ya necesitamos 55 horas como para ver los videos solamente, para que el computador vaya pasando por los frames y calcule vectores de lo que hay y guardarlo. Ya tenemos 55 horas. Ya, pero eso es como el costo offline. Es como que hay que pagarlo, pero después ya lo hicimos y queda guardado. Y, en fin. Distinto cuando nos llega la consulta, cuánto nos demoramos, decimos, busca este objeto y queremos responderlo más rápido, nos vamos a durar 4 días. ¿Ya? Entonces, espero que a esta altura a ustedes se les ocurra que podríamos hacer algo con búsqueda aproximada. ¿Ya? Y para la búsqueda aproximada, la idea es que calculamos todos los descriptores. Y para todos los descriptores, aquí tenemos los 400 millones de vectores, y que con estos de acá podemos crear un árbol, un gran árbol. El KD-tree, ustedes ya son secos en hacer eso, ¿ya? Un gran KD-tree. Y para las 10.000 consultas, ahora vamos a hacer 10.000 consultas, pero sobre 400 millones de inmediatos. ¿Ya? Y el tiempo va a demorar muchísimo menos, ¿cierto? Del orden de, en la tarea 3 usted tiene que haber visto eso, pero uno puede demorarse un 1% del tiempo de lo que demoraría. ¿Ya? Entonces, si es que nos demorábamos 4, podríamos hacer como gruesamente, si nos demoramos 4,6 días, nos demoraríamos 0,04 días. ¿Ya? 0,04 días. De hecho, ¿eso cuánto es? 0,046 por 24 horas, nos demoraríamos 1 hora. 1 hora y algo. ¿Ya? Ya, ¿Qué inconveniente le ven a esto? ¿Es posible? ¿Se ve factible? Vamos a hacer algo con 400 millones de vectores, un índice, y hacemos 10.000 consultas sobre 400 millones de vectores, ¿sí? De una. ¿Está bien? ¿Le parece? ¿O ven algún inconveniente? ¿O hay algo aquí no factible o sí es factible? O sea, para mí la verdad sería factible, aparte del costo offline que tendría, Claro, eso, pero asumamos que no le veo más problemas ya. ya, está bien, yo también creo que sí. Yo hice este problema, y se lo voy comentando, porque entonces decíamos, ok, hagamos búsqueda aproximada, hagámoslo. Ya, resulta ser que estos 400 millones de vectores es una cantidad gigante. Ya. 400 millones de vectores, les podría decir que es del orden de lo máximo. A ver, ¿cuántos megas son esos? Esto creo que los tengo acá. 400 millones de vectores son 200 gigas. Cada uno de los vectores son 128 dimensiones por 4 bytes. En total son 512 bytes por vector. ¿Ya? 200 gigas de vectores. ¿Ya? Y tenemos que crear un árbol de eso. Así que tenemos que crear un índice en que la tabla, esta matriz que le pasamos, demora, tenemos que tener por lo menos 200 gigas de RAM. ¿Ya? Así que eso está difícil. Yo les diría que algo en el límite de lo que podría ser razonable ahora, un décimo de esto, ¿cierto? 20 gigas de RAM, está bien. Podríamos decir que algo así como límite máximo, 100 millones de vectores es como ya demasiado. Necesitaríamos como un computador posible, pero es posible, es factible. Poniendo unos computadores grandes con harta RAM. 100 millones de vectores. 10 millones ya eso es como algo más razonable en un computador. El límite de un computador grande. Y 1 millón o 2 millones de un computador así, ya de un notebook. ¿Ya? Entonces, ¿cómo buscamos 400 millones de vectores? No podemos hacer un árbol de 400 millones de vectores. Y de hecho, en lo que aquí les puedo comentar era que, bueno, y aparte
las coherencias espaciales después, es que al menos como lo hicimos acá, era que aquí hace años sí estuve trabajando en el CMM tienen un computador grande. ¿Lo has escuchado? Un computador de múltiples cores y tanto así, que son como Cluster. el clúster, sí. Son algo así como 120 computadores, cada uno con 20 CPUs, entonces en total son como, bueno, 120 por 20 CPUs. Eh, 2000, no sé, 120 por cero, como 2400 CPUs en un computador. En un computador cordial, en realidad son 120 computadores, pero en red. ¿Ya? Y ese computador me acuerdo que justo estaba en este problema y lo estaban probando y ahí lo usé, lo usé. Y estuve haciendo esta cosa. ¿Y qué significa? Que en vez de 400, no es crear un índice, sino que crear varios índices de, digamos, 10 millones de vectores. Serían 40 índices. Y eso entonces cada uno de todos los computadores de acá tiene que crear esas fracciones y que todos busquen en esas fracciones. Y la búsqueda es una búsqueda que se llama, para cada búsqueda en realidad hay que buscar en 40 índices, busca los vecinos más cercanos y cada uno retorna a sus vecinos más cercanos en su subconjunto y después necesitamos alguien que coordine los vecinos más cercanos para crear los vecinos más cercanos globales. ¿Me expliqué? ¿Se entiende? El- Sí. hacer esto, sí. Sí. Lo dividimos en múltiples computadores y cada uno tiene su fracción de partes y los vecinos más cercanos del objeto consulta se hacen cada uno en su fracción y luego que podríamos entender como que cada uno lo hace, por ejemplo, si tenemos 40 videos de una hora, cada uno busca en su video y después retorna los más cercanos a su video, después calculamos, necesitamos un coordinador que calcule los vecinos más cercanos globales. ¿Ya? Y la idea ahí es que para la imagen de consulta buscamos en todo el dataset y luego los vecinos más cercanos que vamos buscando, que vamos encontrando con cada imagen, vamos sumándole votos y nos quedamos con el frame que recibió más votos. Entonces aquí está la imagen de consulta 1, esta es la imagen de consulta 2 y estamos buscando aquí el logo de Pepsi. Entonces estos votos de aquí son importantes y dice, apareció uno acá y apareció uno acá. Y este también va a decir apareció aquí también. Y también apareció ahí y cada uno tiene un poco de ruido, pero los ruidos no se comparten en general, sino que van como para cualquier parte. Entonces los que tengan más coincidencias iguales van a terminar con más votos. Y ahí filtramos en todo el dataset. ¿Sí? Eh, Al menos espero que vean este enfoque. Y el tema es que me acuerdo que aquí era, ¿se puede o no se puede? ¿Ya? Y de hecho se puede, ya funcionaba. Igual costó hacer esto y después los resultados resultó ser que estaba bien, pero no estaba tan bien tampoco. Yo pensé que yo pensaba, me acuerdo que hacía esto, eh, las búsquedas iban a ser súper rápidas, eh, pero estábamos buscando sobre el dato original, así que debía de ir súper bien. Estuvo bien, no, fuimos los mejores. ¿Ya? ¿Y cuál era el otro enfoque? Espero que vean este enfoque de la búsqueda aproximada. Yo creo que ustedes ya lo podrían hacer, claro, tenemos el pequeño problema ahí de hardware. Necesitamos, o se tienen que comprar unos 10 computadores. ¿Ya? Ya. Bueno. La tercera opción que les quiero comentar es la basada en los codebooks, es la que dice que esos 400 millones de vectores que les estoy comentando se repiten mucho, hay muchos vectores que se parecen y son muy parecidos. ¿Ya? Porque estamos buscando objetos y en general tienen que haber hartas, y en especial son frames de video, los frames de video tienen como harta redundancia y aparecen las mismas escenas muchas veces, ¿ya? En especial en una teleserie. ¿Ya? O en película, entonces siempre van apareciendo escenarios, entonces cuando tenemos una imagen acá, de hecho, así como en el frame de ejemplo que les mostré acá, aquí, este y estas son dos escenas muy distintas, o sea, dos búsquedas y tiempos de la teleserie muy distintos, pero la misma escena es como un bar. Entonces aquí tienen que aparecer como zonas, aquí, de hecho ese de ahí es común a este, y no sé qué otra cosa más, pero en las escenas van apareciendo cosas en común. ¿Ya?
¿Y por qué decir eso? Porque ahora, si vamos a ver esos 400 millones de vectores, o más bien los patches de imágenes que estamos calculando por key points, van a ser como cosas así. Van a haber muchos que son pequeñas variantes de un objeto visible. Y el tema es que para cada uno de estos nosotros vamos a tener un vector de dimensión 128, ¿ya? Pero no son iguales los vectores, pero son muy parecidos entre sí, ¿ya? De hecho, la desalerancia y el K-de-tree los va a agrupar, ¿ya? Pero aquí tenemos, como decía, tenemos un problema como de volumen de datos, entonces tenemos que reducir. Y aquí decimos, ¿qué tal si todos estos en realidad es un solo vector? Y decimos, este es el descriptor 1, y todos estos son descriptor 1. Y todos estos de acá, el descriptor 2, que es otro vector de dimensión 128. Y ahí nos podemos ahorrar mucha memoria. ¿Por qué? Porque estos son el 3 y este es el 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estamos, si tenemos un vector para cada uno de estos, estamos gastando bastante datos para representar esencialmente lo mismo. Entonces redondeamos mejor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo redondeamos? Díganme cómo se le ocurre. Espero ver si me dicen el algoritmo que espero. Tenemos 400 millones de vectores y hay muchos que se parecen entre sí. Eh, eh, ¿Cómo podríamos calcular aquí? Me lo imagino como parecido al PCA, como la correlación entre las imágenes, Ya, PCA. Ya, o como la variación, o la otra forma que pensaba es como la variación, como la derivada derivada, entre comillas, variación entre los descriptores que ya, habría. ya. Claro, variaciones porque se parecen en torno a un punto. Se ve que estos cada uno van a ser. Si esto fuera el espacio de 128 dimensiones, todos estos trocitos tienen vectores parecidos, ¿cierto? Entonces los vamos a ver como así. Entonces, como que hay hartos trocitos, pero hay hartos trocitos que se repiten. Pero no son iguales, pero se parecen. ¿Ya? Entonces, en realidad, ¿cómo podríamos redondearlo y decir, que todo esto es lo mismo? Es igual a algo. Es igual a este vector. Un vector que los representa a todos. ¿Ya? Eh, y Podría es ser como el centroide de la. como el centroide. De. Sí, como el centroide. Ya, y ese centroide, ¿cómo? Entonces decimos esto, en realidad todo esto de aquí es ese de ahí. Entonces todo esto de acá, en realidad, es este vector azul que está ahí. Y el otro es otro vector. ¿Qué algoritmo que le suena ahí? ¿Le suena un algoritmo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y todos estos de acá, en realidad, son este grupo de acá y que queremos calcular el centroide. ¿Cómo se calculan centroides? ¿No? No, el Si me algoritmo, dices centroide, me acuerdo de Camins, pero. ya, clustering, ya, justamente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular clustering sobre los 400 millones de vectores. Clustering es lo que estaba esperando aquí. Clustering, y entonces vamos a calcular grupos y esos se van a ir redondeando. Todo esto de acá en realidad se redondea a su centroide. Y de hecho, para Camis, ¿ustedes vieron el Camis, cierto? ¿Conocen Camis? ¿Cristian? Sí, creo que lo Sí, vimos acá también. sí, Ya. lo vimos acá en el curso. Sí, porque el Camis 3, ahí lo tuvimos que haber hablado. Bien, tienes toda la razón. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, y Camis tiene el tema del K, ¿ya? Pero la idea aquí es que vamos a tener un conjunto de 400 millones de vectores y son 400 millones de trocitos. Y para cada uno de ellos, entonces vamos a decir aquí, estos se van a redondear a K centroides, ¿ya? Y entonces, todo lo visible, todos los patches visibles de un video, se van a redondear a un conjunto de K centroides. ¿Cuánto que tiene que ver eso? Y después cada uno de los puntos, lo que vamos a hacer es que vamos a, cada uno de los vectores SIF en realidad los vamos a reemplazar por su centroide. Y ahora, una imagen que tenía algo acá, le vamos a calcular descriptores locales, pero en vez de, y esto si supongamos que tiene n descriptores locales,
y esos son de dimensión 128. Ahora esto lo vamos a reemplazar n, por n, pero n códigos, números de 1 a k. Números de 1, el 5, el 8, el k. Cada uno de los vectores se redondea a su más cercano. ¿Sí? Y ahora esto se ve que, por una parte, tenemos que tener memoria para k centroides, y van a ser los k vectores de dimensión 128, pero ahora todos los frames ya dejan de tener descriptores SIFT, sino que ahora tienen solamente el ID del centroide. Y de los 512 bytes que ocupaba el descriptor SIFT, ahora vamos a ocupar un número, 4 bytes. ¿Sí? Y que esos K centroides le vamos a llamar el vocabulario visual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora estamos diciendo que cualquier imagen se escribe como combinación de esos K centroides. ¿Sí? ¿Me entiendes? El vocabulario visual. Profe, me queda una duda. Pero igualmente calcular clustering en todos esos datos tampoco suena muy Así es, ¿cierto? económico computacionalmente. Por supuesto. Por supuesto, tienes toda la razón. Entonces, hacer clustering sobre 400 millones de vectores está difícil. Y con un K grande, no sé, un K de varios miles, está difícil. Pero cambiamos el problema, sí. Ahora ya no es indexar esto porque eso estaba muy difícil, sino que ahora vamos a calcular un centroide. ¿Y cómo podemos calcular clustering de forma eficiente? De hecho, Camis, si bien es lento, es lo más eficiente que hay. Eh, y cómo lo hacemos? De hecho, lo que hay que hacer es que no vamos a clusterizar 400 millones de vectores, que eso en realidad está infactible. Ya vimos incluso ni la memoria caben. ¿Ya? Sino que lo que vamos a hacer es tomar un sample aleatorio. Y de 400 millones, ¿cuánto uno puede clusterizar? Unos 4 millones, digamos. 4 millones razonables. De hecho, un conjunto bastante grande, pero factible de hacer. Y de hecho, aquí me gustaría, aquí yo tenía preparado un repaso de Camis, que yo creo que ya se los mostré ya. Ya hay pero bla, 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 porque esto me acuerdo de habérselo mostrado y no sé si lo han visto, pero esto es como clásico de materia, lo tiene que haber visto en data mining. ¿Ya? Pero me interesaría ver los costos de Camis, porque aquí esto Camis en realidad es cuánto se demora. ¿Ya? Y para n vectores y para k centroides, eh, lo que, y tiene algo que se llama las iteraciones. ¿Ya? Y para cada iteración, el número de vectores, cada vector se tiene que comparar con sus k centroides. Y eso hay que hacerlo n t veces. Y ahí tiene unas propiedades buenas, primero porque es factible usar con TIK grande. ¿Por qué? Porque ampliamos un conjunto de datos y podemos hacer un early stop. De hecho, algo que es bonito de Camis, de aquí en este gráfico de iteración que les mostré acá, es que parte y después se van corrigiendo. Y si es que de repente uno se aburre y dice, sabes que ya me aburrí, uno lo corta y la solución parcial hasta ese punto ya es Camis, ya es un resultado y lo podemos usar. Si después tenemos más tiempo, podemos continuar, ver la convergencia, pero ya uno tiene resultados intermedios. ¿Ya? Y lo que se hace en forma práctica, se los comento porque si en algún momento tienen que clusterizar muchos datos, es que primero tiene buen paralelismo. Las implementaciones por defecto no sé si tienen paralelismo, pero cuando cada vector tiene que compararse con los centroides y en forma independiente. Entonces, si es que uno tiene muchos clústeres, el dataset completo se puede dividir y que cada uno vaya calculando cada iteración se puede hacer en paralelo, dividiéndolo en conjunto. Entonces, me acuerdo haber visto las primeras implementaciones que a mí no eran así y me acuerdo haberlo implementado a mano, del año atrás. Pero yo espero que ahora sí. Pero que, bueno, está escrito acá, pero lo otro que se puede hacer es que se va haciendo de a fracciones. Cuando uno parte y uno quiere clusterizar 10 millones de vectores, uno no parte con los 10 millones, sino que uno parte con un sampleo de un 1%, con 100.000, y uno calcula Camin sobre 100.000 vectores. Y eso va mucho más rápido.
y con 100.000 uno calcula unos centroides. Y luego uno le pone ahora en vez de 100.000 uno hace otro sampleo pero de 1.000.000. Y uno continúa corrigiendo. Y luego pone los 10 millones y ahí termina. ¿Ya? Y eso hace que la cosa converja y de hecho se puede, en forma incremental. ¿Ya? Eh, eh, bueno, uno de los criterios difíciles es el K. El K, cómo definirlo. Y aquí tienen que haber visto el método del codo. ¿Sí? Que para estos efectos, método del codo es más teórico. La verdad que en la práctica no funciona muy bien. ¿Ya? Y hay otro criterio un poco más directo que dice la raíz de n. Si tengo 1.000.000 de vectores, para 1.000.000 de vectores dice calcule algo así como si tengo 1.000.000 de vectores, 1.000.000, n igual 1.000. ¿Y por qué? Porque es como bonito tener 1.000 centroides y cada centroide va a tener como 1.000 elementos asociados en promedio. ¿Ya? Raíz de n, de hecho, como un criterio eh, razonable para datos. ¿Por qué? Lo del criterio del codo, lo del método del codo funciona cuando los datos efectivamente tienen unos clústeres súper marcados. ¿Ya? Que lamentablemente, para esto de las palabras visuales, nuestros 400 millones de vectores, hay algunos clústeres, pero no están así. La verdad es que es como un gran ruido uniforme, donde entre medio hay algunas mayores densidades. ¿Ya? Y el criterio del código ahí no va a funcionar. ¿Ya? De hecho, por aquí tengo un ejemplo de cómo les puedo decir, después de haber jugado harto con esos clustering de escritores SIFT, es como algo así lo que sucede, o así, más bien así. Es como datos ya entre medio y mayores densidades. Ya, este es un caso súper difícil para Camis. ¿Ya? Porque como sea que uno calcule centroides, siempre hay mucho error. ¿Ya? Ya ya, ya, entonces, eh, ya, pero teniendo ahí los inconvenientes, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular estas palabras visuales y es factible de hacer de esta forma incremental que les digo. Y si es que no, uno hace un early stop y bueno, funciona como hasta donde llegó nomás. Y veamos cómo le va a la técnica. ¿Sí? Y si tenemos más tiempo, después corregimos los centroides, pero aquí la idea aquí es que este es el espacio de dimensión 128. Cada uno de estos puntitos es un vector SIFT. Entonces, cada uno de estos es un trocito de imagen. Y vamos a calcular un centroide que es como un trocito de imagen modelo. Y todos, después en las imágenes de consulta y en los frames van a ir apareciendo estos puntos azules y cada uno los vamos redondeando a su palabra visual, que le llamaríamos. ¿Ya? Y se le llama vocabulario visual, porque ahora una imagen es en realidad una lista de IDs, el 1, el 2, el 3, bueno, el 1, el 2, etcétera, hasta el K entre medio, es lista de códigos entre 1 a K. ¿Ya? Y es como pues mientras el número de centroides sea más grande, necesitamos el número lo más grande posible, porque esa es como la expresividad de nuestro vocabulario. Son todas las cosas, los trocitos de imágenes que nosotros conocemos y con la que vamos a escribir todo lo que vemos en un video. ¿Ya? Y ojalá que sea lo más grande posible. El tema es que mientras más grande, mejor representatividad. ¿Por qué? Porque vamos a perder menos información si es que tenemos en este gráfico, si es que tenemos más centroides, se redondean menos los vectores. Eh, por ejemplo, esto acá está bien lejos, entonces este quizá ni siquiera se parece mucho a este, pero es lo más cerca que hay. Eh, entonces tiene que ser, ojalá, con muchos centroides. Y eso sí, con muchos centroides, mayor tiempo de clustering y los descriptores son más largos. ¿Ya? O tenemos más opciones, entonces también se hace más difícil la búsqueda. Para 400 millones, si hacemos el criterio de raíz de n, esto nos va a dar 20.000. 20.000 centroides, un K. K igual 20.000, les puedo decir que 20.000 sobre 400 millones está difícil. Cada iteración incluso ya es difícil. ¿Ya? Pero como les decía, en vez de 400 millones, uno calcula un sample de 1.000.000. Y hacer clustering de 1.000.000 ya eso es grande, pero para K es factible de tener un resultado.
y uno ni esperanza de caracterizar 400 millones, pero si uno hace un sampleo aleatorio, es posible. ¿Ya? Y ahora el siguiente paso. ¿Me entienden? ¿Me entienden hasta ahora? ¿Ya? ¿Listo? Sí. ¿Ya está? Ya, y el descriptor, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular lo que se llama el back of visual words. Y para hacer esto, nosotros ya hablamos de texto. Y ustedes calcularon algo que se llamaba el back of words. ¿Sí? El descriptor back of words y un enfoque que es el TF-IDF. Es calcular un TF-IDF, ¿se acuerdan, cierto? Y que back of words, ¿por qué? Porque un texto tiene palabras y decimos estas palabras, vamos a calcular un histograma, tomamos todo el vocabulario acá y calculamos como una especie de histograma de las palabras para el documento de texto. Cada palabra va a ir sumando uno a la palabra que le corresponde. Se llama back porque es como que uno pierde es una bolsa solamente de palabras, no hay frases. ¿Ya? Eh, y el TF es cuántas palabras son, y el IDF es interesante porque hay palabras que están en todas partes y que uno les baja el peso. ¿Se acuerdan de eso, cierto? TF y DF. ¿Me confirman? ¿Sí? Confirmo. Sí. TF y DF, ya, súper bien. Ya, y vamos a hacer lo mismo, me quieren decir, hacemos lo mismo con los descriptores SIFT. Como cada palabra, como cada imagen, ahora tiene conjunto de IDs o del 1 al K, esos son como palabras. Y podemos calcular por cada imagen un histograma de dimensión K. Y de hecho sucede el mismo efecto dentro de un video. Hay ruido de fondo, que son siempre puros puntitos y cosas que, si hay cielo, por ejemplo, los descriptores que salgan en las nubes o cosas así, salen en todas partes y son súper poco discriminativos. ¿Ya? Y entonces nosotros podemos calcular para cada uno para todos los videos, o sea, para todos los frames, podemos calcularle su descriptor y podemos calcular la frecuencia, el IDF, podemos calcular el TF y podemos calcular el IDF, pero las palabras visuales. ¿Sí? Y podemos entonces quitarle el peso al ruido que está en todos los frames, o que está en muchos frames. Y nos quedamos solamente con los descriptores únicos, que están en unos pocos frames. De hecho, esos descriptores únicos son los objetos. ¿Sí? A menos que un objeto esté en todas partes, y si está en todas partes tampoco nos interesa. Pero los objetos buscados en realidad son las cosas más únicas. ¿Sí? Espero que vean que aquí hay una magia, que me lo encuentro genial. Es TF-IDF, que lo vimos para texto, ahora lo usamos para imágenes. ¿Sí? Y eso le llamamos el enfoque back of visual words. Porque ahora son palabras visuales. Y ojo el término palabras visual porque es como. No es que sea palabras como uno, no es que diga perro, aquí se ve un perro, entonces la palabra perro, no, en realidad para un perro, no, digamos que es un perro. ¿Ya? No es que en una escena, no es que vamos a representar con la palabra perro lo que se ve, sino que en realidad los descriptores locales son harto más finos y van a ir apareciendo muchos trocitos. Pata de perro, rodilla de perro, cola de perro, y esos son los que vamos a ir contando acá. ¿Ya? Y mejor aún, la búsqueda ahora, como es texto, podemos usar lo que se llama un índice invertido. ¿Qué significa el índice invertido? El índice invertido vamos a tener, si tenemos muchos frames, el video con muchos frames, decimos la palabra 1 hasta la palabra K, y decimos la palabra 1 está en el frame 1, en el frame 40, en el frame tanto. La palabra 2, la palabra K, y podemos tener una tabla donde para cada una de las palabras visuales de los centroides decimos en qué frame se encuentra. ¿Sí? Todo lo que vimos de texto lo aplicamos ahora para imagen. ¿Sí? Y entonces, si es que viene una consulta, un objeto consulta, calculamos sus palabras visuales y le calculamos su vector, TF y DF, pero back of visual words. Y con el índice invertido podemos saber dónde están, en qué frames están las palabras 1, las palabras 2, y hacemos una intersección de ellas y nos quedamos con los que tengan mayor intersección. ¿Ya? ¿Ya?
Digo, Hay una duda. Ahí cuando dijo la imagen de consulta le calculamos su bag of words. así es, Es como ir a compararlo con todos los centroides. así es, así es. Entonces tenemos aquí el vector de 128 y tenemos 1000 o 4000 palabras visuales. Cada uno de los escritores locales hay que ir y comparar con cuál es. Ah, ya, Cosa ya, de, ya, cosa entiendo. de poder, y después vamos a tener un vector de IDs de números de centroides, de códigos de códigos de centroides. Entiendo, gracias. Y de hecho el vector es, y calculamos un TF y DF y después la búsqueda de hecho es calcular similitud coseno entre los vectores TF y DF de los pacos Visual Words. ¿Ya? El TF y DF y similitud coseno. ¿Ya? Y mejor aún, entonces, y aquí yendo a la parte gráfica, eh, esto basado en este paper es como el que inventó y tuvo, de hecho tiene un súper impacto este paper, ¿por qué? Porque él fue el que dijo apliquemos TF-DF para imágenes. ¿Ya? Y aquí lo que está mostrando en líneas verdes dice, estos son todos los que están asociados a los mismos centroides. Estos son como los matches. Ahora, no es lo mismo que en escritores SIFT, ¿por qué? Porque aquí hay muchas coincidencias, de hecho súper ruidoso, pero si aquí estamos buscando un objeto que estaba acá, y ese está acá, y en realidad igual hay algo, y nos falta el paso de Ransack y lo encontramos. ¿Ya? Eso es lo que nos dice ahí. Y me gustaría mostrarle aquí este ejemplo, una demo, de los tipos de Oxford. Aquí está Andrew Zisserman. Andrew Zisserman es como el gurú de toda esta área, un tipo un H-index, pero gigante. Y Joseph Civic estuvo en Chile a todo esto. Bueno, pero les quería comentar perdón, este ejemplo, y está el link, lo que hace es que podemos buscar en una película, y tiene la película indexada con los centroides y esto, y aquí podemos, creo que clicar aquí, y podemos buscar objetos, y aquí está aquí está la película, y podemos ver algún frame, entonces, bueno, salió este. Entonces la idea es que esto es un frame, y nosotros podemos decir, quiero buscar dónde aparece la lámpara. Esto funciona buscando como objetos así, entonces ese, y ahora buscar. Y, y listo. Y ahí esa es la respuesta. No funcionó muy bien. A ver, veamos ahora de esto, busquemos a ver si es que hay algo que funcione. A ver, esta persona con esa chaqueta. eh, no sale muy bien. A ver, veamos aquí este. A ver, este cuadro. La persona irá a buscarlo. Aquí. A ver si se ve este cuadro. ¿Dónde más aparece? Ya, por supuesto que aparece en la misma escena, pero a ver aquí. Ahí se encontró. ¿Ve cómo encontró ese cuadro? A ver, y aquí, no, eso está mal. Y acá, ahí encontró ese cuadro. Y aquí, ahí encontró el cuadro. Dice, esta es la consulta y esto es lo que encontré, dice. ¿Ya? Espero que vean. O sea, primero los resultados no que sean fantásticos. ¿Ya? Pero son súper rápidos. Pero muy rápido, exactamente. Eh, eh, a ver, veamos si es que buscará esta. Claro, no sale muy bien. Si uno lo busca con personas, eh, a ver aquí, la persona, sale puro ruido. A ver, de hecho, no sé, la Como misma que encontró persona. los lentes más que la persona. Sí, 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 aquí yo no he buscado por cara, en general las caras, no, las caras es como mal idea buscarlo como que la misma persona, porque en realidad hay que hacer algo más específico con caras, cada ahí encuentra la misma escena. Pero aquí igual, ¿será este el mismo actor? Parece. Pero espero que vean que en una película que tiene 100.000 frames, uno puede buscar objetos de forma instantánea.
¿ya? Esto se llama video Google porque Google se refiere al texto, porque vamos a usar TF-IDF, técnicas de texto en imágenes. ¿Ya? Y eso hace que las búsquedas sean como un buscador de Google. ¿Ya? Ya, esto es como, veamos la cartera. Y la cartera acaba de ser la misma escena y aquí, mira, la misma persona, está bien igual. Y ahí ya no, mal. Ya es que tampoco es que ella está ahí tanto. A ver, ella, la misma escena y después, no, está mal. Mal. Ya, espero por lo menos rápido. Eh, pero hay casos donde funciona. Mira, a ver. Y que por lo menos busca, yo creo que aquí hay que ajustarlo bien y se puede usar. De hecho, me sirve como para mostrarles que este enfoque de los codebooks lo hace posible buscar muy rápido. El tema, lo clave aquí es el, ¿cuál sería el parámetro clave para que esto funcione bien? ¿No? ¿Cuál sería el parámetro clave? Algo que hace que si esto funciona o no. ¿El K? El CAT, exactamente. Este paso clustering es clave. Y como les decía, en principio, este paso, este clustering, en principio, ojalá sobre los 400 millones calcular no sé, 100.000 palabras visuales sobre 400 millones. Pero eso no es fácil. Entonces, necesariamente hay que ampliar los datos y un K más chico, lo más grande posible, pero seguro que eso es más chico que lo mejor, que lo ideal. Y es lo que se logra. Lo que sí es que es por lo menos factible. Y se encuentra resultado en el enfoque que vimos anteriores. En el primero es infactible, se demora días. Y el de las búsquedas aproximadas necesitamos mucha memoria. Y esto por lo menos sí se puede. El tema es que, pucha, ojalá fuera mejor. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a ver es que este enfoque que vemos que funciona más o menos se puede ir mejorando. Y toda la investigación de este paper desde el 2003. Este paper influenció la investigación de por lo menos 10 años. 10 años de personas viendo cómo calcular mejor ese clustering o cómo de hecho, la gran cantidad de papers y de investigación era en este paso del redondeo. Al redondear, estás perdiendo mucha información. Entonces aquí, ¿cómo evitar el redondeo? ¿Cómo subdividir? Algunos redondeaban, pero calculaban esta distancia, mantenían esta distancia, otros dividían esto en zonas, en subzonas, y ahí van distintas técnicas que permiten mejorar esto con un clustering pequeño o subóptimo, igual lograr buenos resultados. Y las cosas es que los resultados son mucho mejores después que lo que estábamos viendo recién. Y esta técnica mejoró mucho hasta que llegaron las redes neuronales. Pero hay que decir que con las redes neuronales no se logra tampoco esta velocidad. Ojo, no es que quedó totalmente obsoleto, porque hay que mezclar un poco las dos cosas, y eso es parte de investigación actual. ¿Cómo poder hacer ojalá con redes neuronales, que calculan mejor los descriptores, lo vamos a ver la otra semana, eh, cómo puedo lograr esta velocidad? Ni con la mejor GPU del mundo puedo lograr esta velocidad de búsqueda. Se puede lograr. ¿Sí? Hay que combinarlas, ¿sí? Para lograr esta velocidad de búsqueda. ¿Ya? Y eso es las técnicas, eso es investigación ya actual. ¿Ya? Espero que sea la... Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, ¿Sí? yo Dime. quedé con una duda por un rato, que quería que terminara, porque, profe, no entendí muy bien, eh, porque acá se genera un clustering y eso se transforma en una ID, que sería como el back of Visual Words. ¿Sí? Pero ¿qué contiene como la key o qué diferencia de a todos los clusters como su posición? Sí. Esto acá hay un vector de dimensión 128. Y que es el centroide, que no es un descriptor SIFT, ¿ya? Sino que es el centroide de muchos descriptores SIFT. ¿Ya? Es el centroide de muchos descriptores SIFT. Entonces, esencialmente es como un vector.
para cada uno de estos trocitos que son parecidos, hay un vector SIF, hay un vector de dimensión 128 junto con cada trocito. Si calculamos de todos estos vectores, el vector promedio, ese es el centroide. Que esperaríamos que fuera algo así como el promedio de los trocitos. No es lo mismo, pero podría ser. Es como algo así. Y esa es la palabra visual. Entonces, la palabra visual se compara y se elimina, entre comillas, la que más se repite en base a la misma posición, sí que tiene la misma posición de centroide. Así es. Así es. Aquí va a venir el objeto consulta, que va a tener un objeto. Cada uno de estos es un vector. Este vector dice, este vector cae en este espacio de dimensión 128, cae acá. Ah, cae acá. Ah, entonces esto es el B, el centroide B. Y aquí viene otro descriptor que es dimensión 128, y este cayó aquí. Ah, entonces tú eres J, que es como que es el número del centroide. Entonces, si para esta imagen que tiene 100 descriptores SIFT, con los key points y todo, cada uno va a ser una letra, finalmente. I, J, B, C. Eso es como lo que va a suceder. Que es como que, ¿cuáles de estos puntos rojos, que son los centroides, son los que aparecen en la consulta? Y ese aparece entre comillas, pero no es que aparezcan directamente, es que el vector en realidad apareció acá y hay que calcular más cercano. ¿Ya? Claro. Sí, Y ahí se genera en base a la distancia al centroide sí, el bajo. Ya. eso, y lo que vamos en la próxima clase es que en realidad, así como se redondea, podría ponderar un poco el de acá también, y al de ahí, Claro. y hacerlo un poco más Esa difuso. también era como mi duda. Ya, eso, la próxima semana, papers, esos son los papers de investigación. Y eso se llama el coding Ya. difuso. De hecho, esta etapa se llama coding. Y después calcular el histograma se llama el pooling. ¿Han escuchado pooling? ¿Ya? Pero pooling se usa ahora en el contexto de redes neuronales. Aquí se llama la etapa de coding y pooling también, pero en el contexto de centroides. Eso lo vemos la otra semana, o sea, en la próxima clase. Bien. Yes. Ahí sí me queda Bien, más claro. súper. Gracias, profe. Ok. ¿Preguntas? ¿No? Yo no. Listo. Ya. No, Nos vemos nada más. entonces. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos bien. Chao, profe. Chao, Muchas Muchas gracias. gracias. Aquí también. Chao.